Hola mis queridos amigos y hermanos de Pirque, los saludo en el amor del Señor este día domingo, el día del Señor, y como cada domingo vamos a tener un tiempo para poder reflexionar de la palabra de Dios, de poder estudiarla y a poder aplicarla a nuestra vida, que es lo que más queremos y buscamos. Yo los saludo desde acá. Hoy día no tenemos reunión presencial, ya el próximo domingo sí, y esperamos que puedan asistir ahí a Cocina Rústica a las 6 de la tarde. Y te animo a que puedas asistir el próximo domingo para poder vernos. Pero queremos aprovechar la tecnología, así que mientras no nos reunimos, entregar un mensaje del Señor para ti. Así que lo invito a orar para que podamos partir y ir al texto que tenemos hoy preparado. ¿Ya? Padre amado, quiero darte gracias por poder a través de este medio llegar a los hogares de tantas personas. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que sea tu palabra hablando, mi Dios, a cada uno de nosotros, que sea el Espíritu Santo amonestándonos, que sea el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender, Señor, cada día más tu mente, para poder entender tu corazón y de esa forma poder vivir vidas que te agraden, que sean dignas, Señor, del llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros. Te agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como saben, como ya hemos venido hablando, estamos en una serie llamada Encuentros con Jesús. Y en esta serie hemos estado viendo distintos momentos. Sabemos que el Señor se encontró aquí en la tierra con muchas personas. Hemos visto el endemoniado gadareno, hemos visto el encuentro con la mujer samaritana. Hemos visto quién era Jesús, partimos de la base de quién era este hombre que apareció en este mundo y tuvo este encuentro con estas personas que sin lugar a dudas ellas no quedaron iguales después de interactuar con el Señor. Pero también el Señor no solamente se encontró con personas específicas, sino que también Él se encontró a veces con multitudes y Él pudo responder a las multitudes, supo interactuar con ellas, cómo tratarlas, qué cosas decirles, qué cosas no decirles. Así que hoy día vamos a ver en esta misma serie, Encuentros con Jesús, un encuentro pero de una multitud con el Señor y también el encuentro con sus 12 discípulos. Así que quiero que me acompañen en sus Biblias, que le puedan buscar ahí en Marcos capítulo 13. Ese va a ser el texto donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Marcos capítulo 3, vamos a ver del versículo 7 al 19. Pero antes, como yo creo que ustedes quizás ya conocen un poco la historia, que el ministerio de Jesús fue un ministerio donde él se fue mostrando a las multitudes o a las personas de manera paulatina, fue de a poquitito, él se fue mostrando. No es como que apareció en la escena, en el mundo y llamó a la multitud y dijo aquí yo estoy, soy el Mesías. No, él fue de a poco, empezó su ministerio bautizándose, haciendo un par de milagros acá, llamando a algunas personas, y de a poco como que la gente se fue enterando de quién era Jesús. Él a veces incluso decía, esto no se lo cuenten a nadie, solamente quédenselo para ustedes, pero las personas quedaban como impactadas y iban y se lo contaban a otros. Él es el Mesías, él me hizo esto, él me sanó, etcétera. Eh, ¿Se imaginan? Es como a veces difícil que no se supiera o se corriera el rumor de quién era Jesús por lo que hacía él. Porque se imaginan lo que ocurriría si ahí en Pirque, por ejemplo, un vecino tuyo que andaba en silla de ruedas, de repente llega un hombre, habla con él, no sé, lo toca, le toca las piernas y esta persona ya no ocupa más silla de ruedas, sino que después tú lo ves caminando. Sin duda, tú te preguntarías quién le hizo eso, cómo fue, y tú quisieras hablar con él. Oye, cuéntame quién fue, quién te hizo esto, quizás me puede hacer algún milagro a mí, quiero hablar con él, quiero verlo, quiero tocarlo. Bueno, esto yo creo que fue lo mismo, como en este pueblo, que eso se iba moviendo de un lugar a otro, de una ciudad, un pueblo, una aldea,
y iba haciendo milagros y hablando con las personas y de a poquito, de a poco, la fama de Jesús empezó a crecer. Pero no fue instantáneo, sino que fue de manera muy paulatina. Y ahora vamos a llegar a un texto donde ya mucha gente seguía a Jesús. Había una multitud, había muchos seguidores de él. Y a veces controlar una multitud, yo imagino que debe ser muy complicado. Muy complicado. Piensen, multitudes tras un hombre. Y esta multitud no solamente queriendo escuchar o ver, sino que queriendo prácticamente ser sanados por él, queriendo que lo escuchen sus problemas, que le solucione tal cosa. Por lo tanto, debe haber sido algo un poquito caótico, podríamos decirlo, un poquito mucho bullicio, me imagino, que se podría haber salido de descontrol. Así que, mire, vayamos al texto. Marcos 3, como les decía, del versículo 7 al versículo 19 es lo que vamos a ver hoy. Dice: la multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Y aquí hay una frase ahí: le siguió gran multitud de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. El 13, vamos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Como pueden ver, grandes multitudes ya estaban siguiendo al Señor. Hay algunos versículos hay 3 versículos, fíjense en el 7 dice: y le siguió gran multitud, el versículo 7. En el 8 habla de que grandes multitudes venían a él. En el 9 decía: a causa del gentío, la gran cantidad de gente. Ya la popularidad de Jesús era demasiada. Ya no eran milagros así como puntuales, específicos. Ahora multitudes querían los milagros de Jesús. Multitudes tras Jesús. Eh, y es como un poco chistoso incluso cuando en el 9 dice: y le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Es como, si se descontrola esto, si ya ven que me están oprimiendo mucho, nos subimos a la barca y nos vamos. Me imagino esas típicas escenas de Hollywood, de cuando van los actores, no sé, deportistas famosos por las calles y empiezan a aparecer la gente tras ellos, empiezan a sacarle fotos, autógrafos, que quieren abrazarlos, quieren tocarlos, llegan paparazzi, los guardaespaldas ahí protegiendo, y de repente cuando se descontrola todo, agarran un auto y ya, se mandan a cambiar, se van. Pero estas son como a veces esa escena, quizá una multitud muy alborotada, con necesidad. Y eso también, piensen que no es una multitud como quizás a veces contenta, me imagino, o quizá una multitud como escuchando tranquila, sino que una multitud con necesidad. Gente que tenía mucha necesidad, ya sea de un milagro, tenían necesidad espiritual, tenían necesidades físicas, materiales. Por lo tanto,
Ellos querían estar con Jesús, ellos querían ahí verle, querían estar con Él, querían interactuar, tener un encuentro con Jesús. La popularidad de Jesús ya estaba en la nube. Todos querían saber quién es, dónde es. Eh, pero yo quería hacerme una pregunta y te la planteo hoy. ¿Por qué las multitudes seguían a Jesús? ¿Por qué era tan famoso el nombre de Jesús? Si después piensen, como adelantémonos nosotros que ya conocemos la historia, cuando a Jesús lo arrestan, cuando a Jesús lo llevan a un juicio, cuando Jesús está crucificado, ya no hay multitudes, no hay gente ahí como queriendo estar con Él, apoyándolo. ¿Por qué ahora hay tanta gente, tantas multitudes y se le describe? Pero después quizás cuando vinieron los problemas para Jesús, eh, estas personas desaparecen. ¿Por qué le dan la espalda? Eh, no sé, ¿qué, qué piensan? Yo creo que muchas veces, por no decir todos, muchas personas siguen a Jesús solamente por lo que Jesús les podía entregar, por los milagros. Eh, y Jesús había sanado a muchos. Acá sale en el 10, versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. En otra versión dice que, dice, tengo la otra versión, dice, como había sanado a muchos, venían los que tenían plagas y enfermedades y se echaban sobre él, prácticamente aplastándolo. Es como que se tiraban sobre él, porque había sanado ya a muchos y ellos querían lo mismo. Por lo tanto, cuando uno se pregunta, ¿qué pasa con estas personas después? ¿Dónde están estas personas que recibieron un beneficio del Señor? Que vivieron un milagro en carne propia. ¿Lo siguieron hasta el final del ministerio? ¿Lo siguieron después obedeciendo lo que Él demandaba? ¿Lo que Él enseñaba? ¿O simplemente desaparecen porque querían un beneficio solamente de Jesús? Y este poder del Señor era sobre las personas, incluso sobre los demonios, nos muestra en el versículo 11. Los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y decían, ¿tú eres el Hijo de Dios? Pero ahí Jesús incluso le decía, no, lo reprendía para que no lo descubriesen. Fíjese que es el poder del Señor, el poder. Y los demonios sabían quién era él, sabían, por eso se postraban delante de Jesús. Y es como curioso, encuentro como en la transición un poco lo que relata Marcos, porque por un lado muestra mucha multitud a la orilla del mar con Jesús, que prácticamente se le tiraba encima, querían algo de Jesús, pero después hace un cambio, como un giro, y en el versículo 13 habla ya de los apóstoles y de 12 discípulos. En el 7 incluso el título cambia, dice, en el 7 dice la multitud a la orilla del mar. Y después dice la elección de los 12 apóstoles. Y hay como un contraste bien marcado en lo que es una multitud a lo que después va a ser Jesús, que dice que se fue a un monte, en el 13, y llamó hacia los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es como que hace una transición de la popularidad de Jesús, de las multitudes, para enfocarse en un grupo muy pequeño, un grupo selecto, por así decirlo, que son los discípulos, que compara como a los seguidores, multitudes, gente, seguía con solamente 12 hombres que eran discípulos. Y la pregunta es como, ¿por qué Jesús no se enfoca en las multitudes y sí se enfoca en solamente 12 discípulos? Miren, piensen en esta estrategia que está haciendo Jesús, que quizás para nosotros como que muy difícil de explicar no sé, hubiéramos hecho lo mismo quizás nosotros, yo creo que no. Miren, piensen lo que hace Jesús.
Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que se prometió en el Antiguo Testamento. Lo prometieron los profetas, hombres hablaban de que iba a venir el Mesías, que iba a restaurar esta nación, que iba a traer paz, que iba a traer gracia, amor, que iba a ser Dios mismo. Y se prometió un Mesías desde el principio, el protoevangelio, desde el Génesis. Y llegó el Mesías, que es Jesús. Aparece en la escena el rey, llega a este mundo. ¿Qué haríamos nosotros si sabemos que llegó? Lo publicamos, llamamos a la tele, lo anunciamos, grabamos un video, una noticia, etcétera. Queremos llamar a toda la gente para que conozcan y sepan que llegó este momento ya. Llegó Jesús, el que lo prometieron. Él es el Mesías. Ya estamos listos, Señor, te conocen multitudes. Fíjate, hay una multitud que te sigue. Está listo el trabajo. Enfócate en ellos. Sigue haciendo la obra con ellos. Son tus seguidores. Sigue haciendo milagros, impresionándolos. Pero Jesús sabe cómo tratar a las multitudes y cómo son las multitudes. Él sabe que las multitudes son como neblina, que a veces están ahí cuando está el pic quizás, pero de un momento puede desaparecer y se van. A Jesús no le interesaban los números, por así decirlo. No le impresionaba que muchas personas estuvieran ahí. No, él sabe que muchas de estas personas no eran realmente seguidores, sino que estaban ahí por razones egoístas, egocéntricas, que me solucione mi problema, si me da algo lo sigo, espero ponerlo a prueba, quizás poniéndolo a prueba Jesús, ¿podrá hacer esto conmigo? Y lo cual es cierto, o sea, el Señor nos bendice, el Señor nos da gracia, nos da amor, y el Señor nos da bendiciones. Pero incluso nos da más de lo que necesitamos, si no necesitamos nada. Pero por eso realmente seguimos a Jesús, por lo que Él nos ofrece, por, como habla otro versículo, por los panes, los peces, por los milagros. O realmente lo seguimos y lo adoramos por el simplemente hecho de ser Dios mismo. Porque Él merece nuestra adoración. ¿Por qué razón seguimos a Jesús? ¿Por lo que Él ha hecho con nosotros? ¿Por lo que queremos que Él haga? ¿Por lo que queremos que Él me solucione? ¿O que porque realmente lo seguimos? Porque sabemos que Él es Dios y merece nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestro respeto. Merece que nos doblemos ante Él. Porque Él es nuestro creador. ¿Por qué seguimos a Jesús? Fíjense que la estrategia de Jesús fue una estrategia personal, fue una estrategia íntima, de relación, de comunión, uno a uno. Jesús vino a ser discípulos y que estos discípulos hagan discípulos y muchos discípulos y así multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse. Fíjense en ese contraste, multitudes siguiendo a Jesús, pero Él subiendo un monte, apartándose y llamar a simplemente 12 para que, fíjense cuál es la primera tarea de llamar a estos 12. Vinieron a Él y estableció a 12 para que, en el 14, estuviesen con Él. Esa era la primera tarea que ellos tenían, estar con Él, que lo acompañaran en su vida, que aprendieran de Él, que lo vieran, que lo conocieran, que lo escucharan, que vieran cómo Él hablaba con las personas, cómo Él pensaba con respecto a Dios, cómo la visión de la vida, que vieran ahí en carne propia, íntimamente, durante 3 años que estuvo con ellos, cómo era el Señor, para que estuvieran con Él, ahí apegado a Él, aprendiendo de Él, aprendiendo de Jesús. 12 hombres, 12 hombres, que después son los que establecerían la doctrina, que escribirían cartas de la Biblia, que llevarían el Evangelio a todo el mundo, y el Evangelio llegó a todo el mundo por la gracia de Dios. Por lo tanto, ellos debían aprender todo acerca de Jesús. Y después, con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo, llevar esto a cabo. Pero qué hermosa invitación de Jesús invitando a 12 personas a que lo conozcan y lo sigan. Y la misma invitación que le hace ahora al mundo, oye, vengan, conózcanme. Y habla, prueben y vean realmente qué bueno es Dios, habla un salmo.
Es como a los que todos tienen sed, vengan a la fuente. A los que están trabajados y cargados, vengan, que yo les haré descansar. Es como la misma invitación, vengan, conozcan, estén conmigo. Vean quién soy yo, lo que he hecho por ustedes. Pero no es simplemente como ser un seguidor más de la multitud y mirar y esperar que me haga un milagro, como casi, no sé, mirando así desde afuera. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Uno de la multitud? ¿Uno más de esa multitud? ¿O quieres ser realmente uno de esos que está con el Señor apegado? Un discípulo que está ahí íntimamente con Él, conociéndolo, buscándolo. O simplemente quieres ser alguien que le haga un milagro, casi como que exigiendo cosas, pero no involucrándote más allá. No involucrándote, dando pasos más allá. ¿Quieres ser un amigo íntimo de Jesús? ¿Un discípulo? ¿O uno más de la multitud? Y ser uno más de la multitud, la verdad es que trae muchos problemas. Porque cuando tú no te involucras y tú eres, y como que prácticamente ves todo desde afuera, tú empiezas a opinar desde afuera. Tú opinas desde afuera, pero ¿por qué no hace los más milagros? ¿Por qué no nos sana a todos? Y empiezas como a desvirtuar las cosas. Empiezas a hacer prejuicios. Te formas una opinión desde afuera. Es súper fácil, por ejemplo, alguien que no está involucrado al 100 en Pirque, que va de vez en cuando, opinar algo incorrecto acerca de la iglesia que está en Pirque, de los hermanos que están en Pirque. No, que son así, que son acá. Pero tú estás involucrado ahí. Ah, no, no, yo simplemente veo los videos. No, yo voy de vez en cuando. Ah, ¿y por qué no das un paso más allá y te involucras? Y eres parte. Porque cuando tú te involucras, eres ya ahora parte del grupo. Que dice que Él eligió para sí lo que Él quiso. Y eres parte de este grupo que Él ha formado. Y tu perspectiva cambia. Ahora no opinas desde afuera, sino que opinas desde adentro porque eres parte de este grupo. No pases la vida, hermano, siendo uno más de la multitud, mirando desde lejos, asistiendo como cuando puedes a la iglesia, cuando se da el tiempo, cuando no tenga otro compromiso, como mirando desde afuera, como viviendo cómodamente mirando los videos. Yo de verdad te animo, te exhorto, hermano, a que seas parte de esta iglesia que el Señor está formando allá en Pirque, a que sirvas en esta iglesia, a que invites a otros, a que seas un agente activo en la obra. Sé realmente un discípulo de Jesús. Si te haces llamar cristiano, tú eres un seguidor de Jesús, pero no eres un seguidor de la multitud, porque el seguidor de la multitud, ¿sabe lo que pasa? Es un seguidor tibio. Es un seguidor que cuando las cosas están mal se va a alejar y se va a desviar. Y Satanás lo va a agarrar y lo va a tomar y el mundo te va a empujar. Y va a andar así, de un lado para otro, llevado como una ola del mar. Pero yo te animo a que tú te involucres, a que seas realmente consciente de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Vive una vida involucrado, siendo un seguidor, un discípulo de Jesús, íntimamente con Él, en una relación estrecha. Y por más que digas que yo no necesito a la iglesia, yo puedo hacerlo solo, no. Tú necesitas de otros para irte puliendo. Porque Jesús podría haber trabajado con los 12, pero separados, ¿cierto? Ya yo trabajo con Mateo un tiempito, después voy a trabajar con Pedro, ya después voy a trabajar con Tadeo. No, Él los juntó a ellos. Y ellos formaron, después fueron los líderes de la iglesia que se empezó a formar en Jerusalén. Porque así trabaja el Señor, en comunión. Que lo conozcan y que trabajen unidos en pos del Evangelio. Yo te quiero animar a que te involucres en tu iglesia. Involúcrate. Y si no en esta iglesia, en otra, pero involúcrate. No dejes pasar los tiempos, la vida, dándole lo que te sobra al Señor. De verdad, eso yo creo que es un poco gratitud de darle lo que sobra al Señor. Si el Señor nos dio lo mejor, nos dio su vida, ¿por qué yo tengo que darle lo que me sobra? No hemos entendido entonces realmente el Evangelio. No hemos entendido la cruz si le estamos dando lo que nos sobra al Señor. Transfórmate en un discípulo de Jesús. Prácticamente, ¿qué cosas puedes hacer para involucrarte, para dar un paso más allá?
quiero nombrar 4 cosas. Empieza a asistir de manera constante a las reuniones. Sí, sé constante, aparte el día domingo. El día domingo es el día del Señor. No asista cuando tienes tiempo libre, cuando estás más descansado, cuando no tienes otra actividad. No, el día domingo déjalo para el Señor. Asiste a todas las reuniones. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo puedo seguir involucrándome y ser un discípulo más íntimo del Señor? Conoce a tus hermanos, habla con ellos, ora con ellos. Otro, tercero, aviva tu vida espiritual. Medita en la palabra de manera íntima, en comunión. Ora a Dios, lee la Biblia, medita en ella. Y cuarto, usa los dones que Dios te dio para servir a otros. A cada uno Dios nos ha dado dones, pero para servir a otros, no para nosotros mismos. Hermano, espero que esta reflexión, este contraste entre las multitudes y los discípulos, te anime que si tú sientes que eres parte de una multitud, quizás estás mirando desde afuera, simplemente esperando cosas del Señor, debes un paso más allá y decidas convertirte en un discípulo, un seguidor íntimo, un discípulo que está ahí con el Señor, aprendiendo de Él. Pero no le des lo peor al Señor, no seas uno más de la multitud que se fuma cuando las cosas están mal, sino que involúcrate al 100, porque nuestra vida es de Él, nuestra vida depende de Él. Él nos compró, pero para Él. Así que de verdad espero que te anime esta reflexión, que te desafíe, que el Espíritu Santo haga su obra, y si necesitas conversar, si necesitas algo, esperamos poder ayudarte de todo corazón. Nos vemos el próximo domingo, que el Señor te bendiga, y quiero terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra, que nos desafía, nos anima. Yo te pido por mis hermanos, para que tú a través del Espíritu Santo puedas obrar en los corazones de ellos, en sus mentes, que puedan ser renovadas, transformadas, para que se involucren, Señor, más allá del simplemente hecho de ser una multitud que está mirando, o que está esperando, o que anhela algo de Jesús. Nosotros, ayúdenos a entender quién es Jesús, quién es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que merece nuestra adoración. Y es por eso que le pedimos perdón, por muchas veces verlo como casi como un supermercado donde podemos extraer cosas para nuestro beneficio, sino que verlo realmente que Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Rey que merece nuestra adoración, y merece todo lo que nosotros somos. Le pedimos por nuestros hermanos, por la iglesia en Pirque, Señor, que tú sigas levantando personas, atrayéndolas a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy linda semana. Mediten la palabra de Dios, léala a diario, y nos vemos ya el otro domingo. Chao, chao.